El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo que sabes y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada uno por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos muestra, continuando lo que son Hechos de los Apóstoles y recordando que acabaremos esta semana con lo que son los Hechos de los Apóstoles, porque esta semana ya acabaremos todo lo que es el tiempo de Pascua. Vemos en este último viaje apostólico de Pablo como Apolo está ya en Corinto, ya lo han catequizado, ha sido bautizado, ha sido también confirmado, se le han aclarado muchos puntos en la fe, aunque él conocía bien lo que era el mensaje de Cristo, pero no conocía lo que es la Iglesia. Y ahora él ya está bien integrado en la Iglesia. Y dice que mientras Apolo está en Corinto, Pablo se vuelve hacia Éfeso. Y dice que ahí encuentra a unos discípulos y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Esta es una pregunta que cada cristiano tendría también que ponerse hoy. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Porque hay muchísimo cristiano que no ha recibido el Espíritu Santo. O sea, en el fondo está diciendo: ¿estáis confirmados o no estáis confirmados? Claro, esta pregunta confirmados en el lenguaje antiguo no existe, esto es lenguaje español de hoy en día. Sería: ¿habéis recibido la crismación, o sea, el don del Espíritu? ¿Qué es la confirmación? Y estos dicen: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces preguntan: ¿y qué bautismo habéis recibido? Y es que en la época apostólica, excepto si bautizaba un diácono como Felipe, que entonces no podían dar el Espíritu Santo, tenían que ser los apóstoles o los sucesores de los apóstoles, como era Pablo, un obispo y un apóstol. Pues si el bautismo lo daba un laico o un diácono, entonces tenían que recibir el Espíritu Santo. Faltaba esta confirmación. Solo es una tradición relativamente moderna esto de separar el bautismo de la confirmación. Se daba el bautismo y seguidamente se daba la confirmación. Y dicen: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. ¿Qué bautismo habéis recibido? Y responden: el bautismo de Juan. Y eso, por lo que hemos ido viendo en los Hechos de los Apóstoles, es una cosa relativamente común. Habían muchos que habían oído hablar de Cristo en esos 3 años de predicación, y que habían seguido un poco lo que era todo aquel espíritu de San Juan Bautista, de esa preparación al Mesías. Se habían hecho bautizar por el Bautista, habían seguido a Jesús en parte al menos cuando había pasado cerca de donde estaban ellos, habían creído en Jesús, pero vivían una fe sin iglesia, o sea, una fe en la cual ellos se consideraban cristianos, o sea, el nombre no, o sea, seguidores de Cristo, que lo habían reconocido como Mesías, pero estaban allí sin nada más. Y es entonces que es Pablo que los bautiza, los catequiza primero. Juan habló de ese bautismo de conversión, diciendo que al pueblo que creyese en el que iba a venir después de él, o sea, en Jesús. Pero
falta el bautismo de Jesús, así que se hacen bautizar y invoca sobre ellos después del bautismo el Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación, y así lo reciben. Y decíamos que nosotros hemos de saber si estamos confirmados o no. Un cristiano no confirmado es, sí, cristiano por el bautismo, pero le falta algo esencial en la vida cristiana, que es el don del Espíritu Santo para ser realmente testigo de verdad de Cristo y recibir esos dones que Dios nos quiere dar por este sacramento. Por eso cada año bautizamos, o casi cada año confirmamos también adultos que no recibieron en su momento el sacramento de la confirmación. Y en eso hemos de ver si a alguno también le faltase, que lo diga, que es necesario y va muy bien, porque es el don que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y dice que así se les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y eran en ese momento unos 12 hombres que estaban en esa situación. Y dice que Pablo fue a la sinagoga, durante 3 meses habló con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos, tratando de persuadirlos. Es toda esa catequesis que continúa Pablo, en este caso allí en Éfeso, aunque en Éfeso ya había una buena comunidad cristiana. Y veremos que Éfeso después será una ciudad importante en la fe cristiana primitiva, en aquel finales o segunda mitad del primer siglo. Mientras que el Evangelio de hoy continúa este capítulo 16 de San Juan, que hemos ido viendo durante todos estos días, y que hoy viene un punto que realmente a veces es tragicómico. Después de haber oído tantas cosas de Jesús, los apóstoles dicen: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo, que no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Y Jesús responde con un cierto sarcasmo: ¿ahora creéis? Pues mirad, os digo que ahí ha llegado la hora en que os disperséis cada uno por su lado y a mí me dejaréis solo. Pero no estoy solo. Y es el momento, esto es Jesús, lo dice justo antes de la pasión. Estamos ya en ese Jueves Santo y justo el día siguiente lo abandonarán a Jesús, cada uno irá por su lado y quedarán aquellos momentos de tinieblas en el corazón de los apóstoles, viendo morir al Maestro, al Hijo de Dios, y en ese momento no entenderán nada de lo que está pasando. Empezarán a entender alguna cosa a partir de la resurrección y sobre todo a partir de Pentecostés, donde este don del Espíritu Santo, este don de la confirmación, de la crismación, del don del Espíritu, les hará sí ser testigos en primer lugar y les dará la valentía para ser cristianos de verdad, pero sobre todo les dará ese conocimiento, les recordará lo que Jesús dijo y les dará el auténtico sentido de lo que Jesús dijo. Y se hará realidad aquella promesa que Jesús les hace: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por medio del Espíritu Santo, Cristo está en medio nuestro, de tantas formas, como hemos visto tantas veces, pero continúa presente, no visible, pero sí presente en medio de su Iglesia. Y entonces se entiende bien lo que dice al final hoy del Evangelio: en el mundo tendréis luchas. El cristiano no es uno que lo tiene todo claro y ya está todo hecho, no, habrán luchas, problemas, muchas cosas a veces no se entenderán, habrá complicaciones precisamente por ser cristianos, tendremos enemigos que se nos declararán por ser cristianos, pero dice: tened valor, yo he vencido al mundo, como diciendo: y conmigo vosotros también venceréis al mundo. Y el vencer al mundo es, en el fondo, el llevar esa vida que Dios quiere en cada uno de nosotros para que un día lleguemos al reino de los cielos.